al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, son conceptos muy fáciles, chicos. Ustedes han revisado ya la mayoría. Yo solamente lo que voy a hacer es volver a revisarlos, centrarlos y que ustedes no se olviden de los datos. Primer dato. El síndrome en general es cuando la infección por VIH te causó que tus linfocitos TCD4 bajen y que tengas menos de 200 linfocitos TCD4. O sea, cuando decimos que nosotros tenemos menos de 200 linfocitos por TCD4, hablaremos de infección de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ya? Claro, Zaida, no hay ningún problema, con todo gusto. Entonces, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es cuando tenemos menos 200 linfocitos de TCD4 en sangre, ¿ya? Es muy fácil de recordar eso. Esto lo vamos a ver luego, pero sí es bueno que nosotros sepamos que cuando nosotros tenemos un VIH, nosotros definimos con estas enfermedades que sí tiene SIDA el paciente. Por ejemplo, cuando hay candidiasis. Yo les decía, esta infección oportunista aparece cuando nuestro sistema inmunitario es muy deficiente. Criptococosis, criptosporidiasis, encefalopatías, histoplasmosis, linfoma, ¿no? Linfoma de Burkitt, linfoma inmunoblástico, linfoma primario. Aquí está, miren, neumocistis, neumonía por neumocistis Hirobeiki. Yo les decía, ¿no? Que antes se llamaba neumonía por neumocistis carini. La misma vaina, ya es lo mismo. Pero es una neumonía oportunista, ¿ya? Oportunista. Cuando nuestros niveles bajan mucho de linfocitos T CD4. Linfocitos T CD4. La infección por VIH, chicos, ustedes deben recordar que el VIH pertenece al grupo de los lentivirus, ¿no? Los lentivirus, dentro de los cuales está la familia Retroviridae, en las cuales va a encontrarse el VIH, ¿no? El VIH, y tenemos que lo más común que nos va a causar la infección es el VIH tipo 1, pero también hay el VIH tipo 2 que no está muy diseminado, se dice, aunque yo lo pongo siempre esto entre comillas, que no está muy diseminado en las Américas, ¿no? Que es más propio de otro lugar, pero yo diría que ahora es muy globalizado, ¿no? Tenemos VIH2, VIH1 circulando en todo el medio. Con la globalización, esto es muy similar, ¿ya? Muy similar, no podemos afirmar algo diferente. Ahora, respecto a la estructura, chicos, ya saben ustedes que el virus del VIH tiene una estructura glucoproteínica en la envoltura, luego van a tener una especie de matriz y luego su nucleocápside, ¿no? Su nucleocápside, y de acuerdo a eso tendremos las respectivas proteínas, ¿no? Por ejemplo, tendremos que lo primero, hay una capa lipídica que contiene 72 glucoproteínas del grupo GP120, GP41, ¿no? Entonces tendremos un grupo aproximado de estas 72 glucoproteínas que juegan un rol importante, ya saben para qué, para la unión, ¿no es cierto?, del virus a la célula, al linfocito T, principalmente al linfocito TCD4. Entonces, esa es la primera glucoproteína que tendremos. Luego de eso, tenemos otras proteínas y vamos a ir de afuera hacia adentro. La siguiente que tendremos es en la matriz y es la proteína P17, que acá la están observando en esta bolita, que es la matriz. Esta sería la matriz o la envoltura matriz del virus. Luego de eso, tenemos a la P24, que se encuentra ubicada en la cápside. Por eso a esta unidad se le llama nucleocápside, ¿no? En los virus se le llama nucleocápside porque acá está el material genético y acá está la cápside. La cápside entonces tendrá a la proteína 24. Y luego tendremos al genoma viral que va a estar con cadenas idénticas de ARN que van a estar unidos por la P7, P9. Entonces miren qué importante, de afuera hacia adentro, glucoproteínas GP120, GP41, luego tendremos la P24, la P17, luego la P24 y finalmente la P7 y la P9. Cada uno con una determinada función y estructura. Como ven, ¿por qué se le llama a estas proteínas? ¿Qué tipo de proteínas? Son proteínas estructurales. ¿Por qué? Porque cumplen o están dentro del ensamblaje del propio virus, Aquí están viendo los genes, no se olviden que los principales genes que tenemos
en el ARN viral, ¿cuáles son? El gen GAG, el gen POL y el gen EMP. Creo que eso también es bastante conocido. Los tres principales genes que tenemos, el gen GAG, el gen POL y el gen EMP. Y otros 6 genes, obviamente, que también juegan un rol importante en el virus y que lo podemos ver aquí. Este esquema, chicos, está en su Harrison, así que no desesperen, lo van a poder leer. De hecho, que desde ahora les digo, el capítulo de VIH, aparte de la bibliografía que les ha dado recortadita, les sugiero que puedan leer su VIH del Harrison. Es muy bonito el capítulo, bastante extenso, muy bien estudiado, porque acuérdense que en Estados Unidos se estudia mucho esta enfermedad, entonces el Harrison es un buen libro para estudiar VIH. Entonces, si quieren aprender un poquito más de VIH, cómo ataca, dónde ataca, en qué momento ataca, en qué velocidad ataca, el libro de Harrison es un muy buen libro para revisar la infección por VIH. Y dentro de eso acá tenemos el esquema, ¿no? Entonces, aparte del GAG, el POL y el EMP, tenemos al BPR, al BPU, al REF, etcétera, al BIF. Entonces, cada uno tiene una función respecto a la patogenia del virus. Entonces, no se olviden que eso es un buen método, un buen texto para estudiar. El medio de transmisión lo conocen ustedes. El principal, ¿cuál es? El contacto, yo diría incluso coital, aunque en realidad puede llamarse sexual, pero en general más coital, ¿no? El contacto coital, el coital es el principal. Ya saben que no es propio de la homosexualidad. En una relación heterosexual es también viable. Entonces, el modo es haciendo todas las cosas ordenadas lo mayormente posible. No voy a entrar en mayor detalle por varios motivos. Entonces, pero el contacto coital ya saben ustedes que es la principal vía. Lo otro es la sangre y hemoderivados. Esto es muy importante, chicos. No se olviden que los fluidos, dentro de ellos la sangre, es muy importante que tengamos precaución. Ustedes que van a ser médicos muy pronto, no se olviden que cualquier persona se considera infectada. Un nuevo mensaje que se ha hecho a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud es que debemos considerar a todo paciente como si tuviera el VIH. Hablábamos de VIH en ese tiempo, ahora hablamos del coronavirus, ahora han salido nuevos virus, nuevas bacterias, y en su tiempo sabe Dios qué saldrá. Pero el resumen es, todo paciente se debe considerar infectado. Todo paciente. Olvídense, no, este paciente sí está sanito, este paciente es mi abuelita, este paciente es mi abuelito. Olvídense de eso. Todo paciente se considera infectado. Y al considerarse todo paciente infectado, entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con los sangre y los hemoderivados. Mucho cuidado con la sangre y los hemoderivados. Ya creo que es bastante claro el mensaje para que cuando tengan y hagan su práctica médica, tengan mucho cuidado y no se confíen de nada. La vía transplacentaria también, evidentemente es una vía importante. La lactancia materna, siempre se procura que la mamá, si es que está diagnosticada con VIH, tiene un periodo en el cual no puede dar la lactancia, se le da otro tipo de suplementos. Y miren, esta diapositiva sí es muy importante, chicos, y quiero que ustedes la centren porque forma parte de la etiopatogenia y la fisiopatología. Miren, ¿cuál es el papel de las células de nuestro cuerpo en la infección por el VIH? Muy sencillo. El ganglio linfático y los órganos linfoides, chicos. No se olviden que este es el principal reservorio, el linfocito TCD4 del VIH. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es el principal reservorio del VIH en tu cuerpo? Es el linfocito TCD4. Pero ojo, miren, hasta el 40% de los linfocitos. O sea, casi la mitad de los linfocitos, cuando tienen la infección por VIH, van a estar infectados. El 40%, casi la mitad de linfocitos TCD4. Pero acá hay un detalle que quiero que me sigan la hilación. El 99% de ese 40%, el 99% se queda latente. O sea, no sigue la infección, la replicación viral no sigue. Y solamente el 1% sigue la replicación. Ojo, miren lo que les estoy diciendo. De este 40%, el 99% está solamente el virus sin replicarse. Y el 1% de este 40% se replica. Y ojo, la replicación es recontra rápida. Tan rápida que puede llegar a matar el 1% de los linfocitos TCD4. Miren lo que les digo, que a pesar de que solo el 1%
de ese 40%, el 1% sí se replica, ese 1% que se está replicando puede matar al 1% de los linfocitos TCD4 diario. Si nos ponemos a pensar, si el 1% de linfocitos TCD4 lo mata, entonces diremos que en 100 días mataremos al total de linfocitos TCD4. Y eso no es cierto. No, al menos no siempre. ¿Por qué no es cierto? Porque nuestra capacidad de regenerar de linfocitos TCD4, o sea, de volver a producir linfocitos TCD4, es aproximadamente al 75-80%. Quiere decir, chicos, que la capacidad se puede decir, la capacidad de restauración de los linfocitos permite que la muerte sea solamente del 0.3, 0.2, 0.25%. Entonces, esta cinética de replicación se reduce del 1% al 0.25, 0.3%. Entonces ya no se muere del total de linfocitos TCD4 el 1% diario, sino se muere el 0.25, el 0.3. Si eso es así, ya se va quintuplicando, se va cuadriplicando el número de días, ¿no? Ya no hablamos de 100 días, hablamos de 400 días, de 600 días, de 800 días. Pero, ojo, estoy hablando sin tratamiento médico. ¿Qué pasará si le doy tratamiento médico al paciente? Probablemente se baja al 0.03%, 0.05%. Y no sé si alguna vez ustedes han leído o han escuchado, este retroviral, este antirretroviral, lo que hace es disminuir la replicación viral al 0.03, al 0.05. Eso, no sé si alguna vez se han tomado la molestia y han visto este medicamento para el SIDA, lo que hace es disminuir la tasa de replicación a tanto. Todos te hablan de eso, de cuánto te disminuye la tasa de replicación o la de muerte linfocitaria. Es por esta razón, porque todos toman en cuenta que si de linfocitos TCD4 diario. Y es más, si es que está mal tu nivel de renovación, puede morirse hasta el 0.3%. Entonces, miren la importancia de este dato, que el linfocito TCD4, la mayoría es latente, pero me basta el 1% para decir que el linfocito TCD4 puede morir e infectarlo, ¿no? Infectarnos. Ahora, otras moléculas donde se va a ubicar también en la célula de Langerhans, ¿no? Que es importante que conozcamos la célula de Langerhans en las mucosas genitales. ¿Por qué? Porque en la transmisión sexual es la primera célula que contacta con el VIH. Importante. Entonces, la primera célula que va a contactar con el VIH cuando se dé una relación coital es la célula de Langerhans. Acuérdense que la célula de Langerhans es una CPA, célula presentadora de antígeno, que me va a llevar hacia el ganglio, y el ganglio me va a generar la diferenciación del linfocito T, o bien en TH1 o en TH2, ¿no? Y eso me va a dar la respuesta linfocitaria, el linfocito T. Entonces, miren qué importante, ¿no? Ya saben que aquí ¿quién va a participar principalmente? Los linfocitos, ¿no es cierto? Dependiendo del linfocito TH2 o TH1 para el linfocito TCD4. La célula dendrítica es una célula en estrecho contacto con los linfocitos, por tanto, aunque no está infectada, miren la importancia, funciona como un transportador. ¿Qué quiere decir? Que la célula dendrítica va a transportar viriones. O sea, no los mata, ni los presenta siquiera, simplemente los transporta. Háganse la cuenta que es un bus que transporta a todos los viriones y lo lleva a lo largo de todo el cuerpo. Alucinen. O sea, los llevan y los permite que los viriones vayan al ganglio, vayan por la sangre. Imagínense ustedes, bastante complicado, ¿no? Que estos viriones sean transportados por esta célula dendrítica como si fuera su bus, como si fuera su metropolitano. Entonces los lleva ahí y ¿por qué? Por eso son importantes en la fase crónica de la infección. ¿Por qué? Porque facilita llevar a varios viriones a lugares distantes a través de la sangre. Y finalmente, chicos, las últimas dos células, la célula de microglia en el sistema nervioso, esta es la joya del virus. ¿Por qué? Porque aquí puede sobrevivir muchos años. La replicación es muy lenta y ni tú te das cuenta de que aquí se encuentra el virus. O sea, aparentemente está limpio todo y sin embargo el virus está allí. Entonces miren qué importante las células de microglia. Por último, los monocitos y macrófagos, en los cuales decimos que el porcentaje de infección es relativamente bajo,
de estos células del virus, entonces va a ser muy bajo, de tal manera que incluso son estudiadas porque es que no presentan esa característica y son estudiadas para poder encontrar alguna posible curación o tratamiento al VIH. Aquí están observando ustedes el virión del VIH unido por su GP120, GP41. Nuevamente regresamos al Harrison, en cual van a encontrar toda esta información y que se va a funcionar. Y ya observamos por primera vez en una imagen a las quimiosinas, ¿no? A los correceptores, que son las quimiosinas que tenemos a la CCR5 o a la CXCR4, ¿no? Que la veremos mejor aquí, luego de esta diapositiva, donde pongo el esquema, ¿no? Ingresa el virus, esto ya lo saben ustedes, se da la penetración, esta penetración a través de la transcriptasa inversa, la conversión de un RNA, ¿no es cierto?, en DNA, y ese DNA luego que puede transformarse en RNA, esa característica, la integración a través de la integrasa y la transcriptasa inversa, ¿no? Qué curioso. La enfermedad nuevamente, ¿no? El VIH, su unión con el receptor CD4, la participación del correceptor, ¿no? Del correceptor, que permite, acá está el correceptor, que permite la unión, la acción de la transcriptasa inversa, que permite que el RNA monocatenario se transforme en bicatenario, lo que hace, por eso se le llama inversa, porque ya saben que la transcriptasa normal hace al revés, ¿no? DNA lo convierte en RNA, pero la transcriptasa inversa lo que hace es el RNA de una sola cadena, lo convierte en DNA de 2 cadenas. Y ese DNA se puede unir a la molécula celular, a la célula, y luego vuelve a soltar a través de las transcriptasas normales RNA genómico, RNA mensajero y formar nuevos viriones, ¿no? Nuevos viriones. Qué interesante, ¿no? O sea, el virus nos utiliza de una manera muy, muy sarcástica para formar a través de la transcriptasa, la integrasa y las proteasas, poder soltar nuevo material viriónico. Acá está lo que yo les decía, la molécula CD4, que va a necesitar correceptores para que se pueda producir bien el ingreso. ¿Cuáles son? Las moléculas del CXR4 y el CCR5. La CXR4 principalmente en las células T y la CCR5 principalmente en los macrófagos, pero independientemente de ello, ambas actúan como correceptores del linfocito TCD4. Acá está el receptor CD4 y el correceptor, que es la CXR4 y la CCR5, correceptor. Pero basta con el correceptor para que actúe y se pueda fusionar bien estas células. No, necesitamos también unos ligandos, y esos ligandos son muy importantes. ¿Por qué? Yo les llamo como anclas. Como decir, ustedes no sé si han visto alguna vez una embarcación. Cuando llega a un puerto, lo primero que hace el capitán, los marineros o los pescadores es anclar la embarcación para que no se vaya del puerto, que no se vaya del lugar. Eso es lo mismo el ligando. El ligando lo que hace es anclar o fijar la célula infectada por VIH a la célula nueva que quieren infectar. Entonces, ¿cómo hacen? Con ese ligando participa el ICAN1 de la célula infectada con el LFA1 de la célula diana o no infectada. Entonces se une y de esa manera miren cómo lo fija, ¿no? Y ya no deja que se vaya, aguanta, le dice a la célula diana, la célula infectada aguanta, ven para acá que te voy a fijar. La fija y al fijarla se da la unión tranquila del receptor CD4 y el correceptor CCR5 y de esa manera tenemos que el virus puede ingresar. Entonces no se olviden que para que se produzca una unión adecuada, una infección adecuada del VIH, no solo participa el receptor CD4 con su GP120, GP41 del virus, sino también el correceptor, que es el CSR5, y a su vez la fijación con los ligandos, que es el LFA1 de la célula diana y el ICAN1 de la célula infectada por el VIH. No lo olviden, por favor, al momento del modelo de infección del VIH. Bastante sencillo. Yo sé que no van a tener problemas en desarrollar eso. Ahora, lo otro es, ¿dónde van a estar en latencia? Ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior. ¿Dónde está la latencia? La latencia está en los
las células CD4, los linfocitos TCD4. Acuérdense que el 99% de los linfocitos TCD4 está en latencia, En cambio, en el CD4, ¿dónde va a ser la replicación rápida? En el mismo CD4, pero solo el 1%. Solo el 1% de los linfocitos TCD4 tiene replicación rápida. ¿Y dónde va a darse la replicación lenta? En los macrófagos y en la célula de microglia. Porque acuérdense que estas células no van a estar muy infectadas. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? En las anteriores diapositivas donde que decíamos que esta población de células no están muy comprometidas. ¿Cuáles son las más comprometidas? Los linfocitos TCD4. Y se acuerdan que la microglia, ¿qué característica tenía la microglia? Eran los santuarios. Era donde el VIH se iba a perpetuar en tu organismo, donde iba a vivir por mucho tiempo, ¿no? Las células de microglia. Esto es lo mismo, lo que ya he estado diciendo como un resumen, está en latencia, si no está en latencia, está activo, y si está activo está el linfocito T, acuérdense que solamente el 1% es el que va a tener replicación viral activa, y esa replicación viral activa me va a generar una citopatogenicidad por el virus, lo cual va a fomentar la propagación viral. Esta tasa de replicación ya saben que debería ser el 1%, pero como se vuelve a renovar el linfocito, hablamos de que de 0.2 a 0.3. Sin medicamentos. Con medicamentos baja mucho a 0.03, 0.02, prolongando la vida del paciente. Es un resumen de lo que he hablado hasta el momento. Miren, esto es un muy buen esquemita que me dice cómo va aumentando las variables o lo que vamos a encontrar, los anticuerpos o antígenos del VIH. En este caso, primero hablemos de los antígenos. Hablamos del ARN, o sea, del material no nuclear, sino material genómico del VIH, que es ARN, cómo se dispara, creo que lo pueden ver, cómo se dispara, chicos, a lo largo de los primeros días hasta aproximadamente los 20 a 30 días donde alcanza su pico y después sigue su meseta. Durante los siguientes días, el ARN del VIH lo vamos a encontrar en un pico a partir del día 15 más o menos, 15 ya es un nivel detectable, 10 a 15 días, y luego ya se va a permanecer estable durante el resto de la infección. Igual el otro antígeno, el antígeno para el P24, acuérdense que el P24 se va a encontrar en una de las capas, ¿no es cierto?, del virus. Entonces miren cómo al inicio sí lo vamos a encontrar, pero luego como el virus se va a infección latente, la mayoría va a estar en niveles indetectables a partir del día 20. O sea, en esto los dos antígenos se parecen. En el pico los dos aumentan, pero ¿cuál sigue siendo detectable? El antígeno del ARN, del genoma del virus. En cambio, el antígeno que está ubicado en la envoltura, que es el antígeno de proteínico P24, no va a ser detectable luego del día 30. Miren cómo incluso el día 30 ya prácticamente desaparece. Ahora, respecto a los anticuerpos, sí diremos que a medida que avanza la infección, más bien a partir del día 30, ya encontraremos los anticuerpos antienvoltura, los anti-M. Entonces, ahí más bien sí sigue una curva de crecimiento exponencial hasta permanecer a lo largo de los 60 días ya uniforme a lo largo de la infección. Entonces ya saben que los antígenos, el nivel de antígenos detectable va a ser el antígeno genómico del viral, ARN, mientras que el de la proteína P24 baja a partir del día 20 en adelante. Esto respecto a los estadios del VIH, hablaremos del estadio 1, cuando tenemos 500 células mayor o igual a 500 linfocitos TCD4. Estadio 2, cuando sean de 200 a 499. Estadio 3, cuando sea menos de 200. Y cuando hay menos de 200 linfocitos TCD4, estamos hablando del estadio 3 SIDA. Nuevamente les digo, estos cuadritos están en su Harrison, así que tranquilos, paren de sufrir, los pueden revisar en cualquier momento que los puedan encontrar. Y lo único que quiero que se vean de la idea de esto es que el menos de 200 linfocitos TCD4, ¿no? Las células, ya hablamos del estadio SIDA, lo mismo, y acá miren, estos son los estadios, la enfermedad, ¿no? Cuando ya aparece candidiasis, ya lo hemos visto eso en la primera diapositiva, leucoplasia, tuberculosis. Ojo, tuberculosis pulmonar se considera, si está asociado a VIH, se dice que ya está en estadio 3 SIDA, por si acaso. Entonces, cuidado.
Cuando nosotros hablamos de tuberculosis, casos de tuberculosis, chicos, siempre desconfíen y piensen y pidan un examen de VIH. No lo olviden. Si ven un caso de tuberculosis, siempre hay que pedir VIH, prueba de VIH, porque hay que descartar que tenga SIDA, VIH, ¿ya? Entonces, es importante, anemia, candidiasis, etcétera, ¿no? Y acá están ya las demás infecciones oportunistas, infecciones graves, encefalopatía, sarcoma de Kaposi, tuberculosis, neumocistis, etcétera, ¿no? Criptosporidiasis. Bueno, estas son comparaciones de los estadios según el CDC, según la OMS, según el recuento y porcentaje. Estos son datos que sí los pueden leer y como les vuelvo a repetir, está en su libro para que lo puedan estudiar y leer. Esto requiere su estudio, estos datos están en su libro, así que lo pueden leer y estudiar con tranquilidad. Acá solamente para que vean que la prueba de ELISA, ¿por qué es la que se utiliza con mayor que se utiliza comúnmente? Porque esa se puede sacar en todo tipo de fluido, sangre, sangre seca, plasma, suero, líquido, orina, mini mezcla, suero de cadáver, en todito le puede sacar. Entonces, por eso el ELISA es la prueba de elección cuando